¿Cómo evalúa usted a las personas? Dios evalúa a cada persona simplemente, exclusivamente en base a su relación personal con Él, en base a su alma, en base a su hombre interior. Con Dios no hay parcialidad ni favoritismo. El único tipo de favoritismo legítimo se ve en Filipenses 2:3b. Andes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Cualquier otro tipo de favoritismo es ilegítimo y prohibido. Cualquier evaluación de valor de la persona que se basa en su raza, en su dinero, en su ropa, su educación, su posición social o cualquier otro factor externo es un pecado de graves consecuencias. Todos estos factores externos solo demuestran parcialidad y es inaceptable a Dios. Santiago lo llama pecado y no tiene ningún lugar en el cuerpo de Cristo. Y el momento que el cuerpo de Cristo es menos imparcial, deja de imitar a Cristo, deja de imitar a Dios. Dios es igualdad perfecta. Dios es justicia perfecta. Dios es perfecta imparcialidad. Trata a todos con igualdad absoluta, basado simplemente, exclusivamente en la condición interna de su alma, no en las circunstancias externas. Santiago está confrontando un problema en la congregación a que escribe. Había parcialidad en aquella congregación y aquí en capítulo 2 trata con ello. Es otro de los exámenes de la fe verdadera. Si quiere saber si su fe es real, pruébese en cuanto a su imparcialidad. La semana pasada vimos el principio de la imparcialidad, el ejemplo de la parcialidad y la contradicción de la parcialidad. El principio, ¿cuál era? Si usted está comprometido en la fe de Jesucristo, tiene que comprometerse a la imparcialidad. Decir que tienen la fe del Señor Jesucristo y practicar la parcialidad es absolutamente contradictorio. No puede practicar la parcialidad y a la vez llamarse cristiano. No puede sostener así la fe cristiana centrada en la persona de Jesucristo, que es la esencia de la presencia divina misma y cual no demuestra ninguna imparcialidad. Cuando Jesús vino al mundo, reveló que Dios era imparcial. Aún en la genealogía de Jesús, en Mateo 1 y en Lucas, vemos una lista de personas que venían desde reyes al más común, de los justos a los injustos. Y entre los injustos eran gente tanto como prostitutas, culpables de incesto, ladrones y quién sabe más. Jesús llega a ser ecualizador de todos los hombres, aún en su genealogía. Y Jesús, nacido en Belén, fue a vivir por más de 30 años en Nazaret, un pueblo algo campesino, rústico, aislado, fuera de la vía principal. Vivía entre la gente campesina, la gente rústica, la gente que la sociedad consideraba no educada, despreciada, sin cultura. Pero el hecho de que Cristo vivió ahí hasta la edad de 30 años indica la manera en que Dios en Jesucristo nos está dando un mensaje sobre la imparcialidad. Consideremos también el ministerio de Jesús. Su ministerio principal estuvo entre ¿qué clase de personas? Los pobres, los que no tenían recursos, humanamente hablando. Él les daba importancia. Enseñaba principios de imparcialidad. Esos principios impregnaban todas sus enseñanzas. Luego Santiago en versículos 2 a 4 presentó el ejemplo de la parcialidad. Mostrar parcialidad, favoritismo al hombre totalmente anillado, con ropa espléndida, y a la vez echar al hombre con vestido andrajoso. Santiago dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? No, el Evangelio debe ser el gran ecualizador. Vimos en capítulo 1, 9 al 11, con claridad. El Evangelio toma al hombre más pobre y lo exalta a riquezas celestiales.
Por el otro lado, toma el hombre más rico y lo despoja de todas sus riquezas terrenales inútiles. En la salvación los dos son iguales. Actuar de otra manera lo convierte en jueces con malos pensamientos y malas intenciones. Ahora en versículos 5 a 7, Santiago nos quiere enseñar que la parcialidad es incompatible con la vida cristiana. Mire lo que dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago aquí está haciendo un llamado a oír, a escuchar. Es un llamado dirigido al corazón de la iglesia. Hermanos míos amados, déjenme enseñarles la incompatibilidad de la parcialidad. Mostrar parcialidad a los ricos o a los que tienen más estatus y dar la espalda a los que son de menor nivel, hermanos, eso es incompatible con la voluntad de Dios. Y le voy a dar dos razones, dice. La primera razón: no podemos mostrar parcialidad porque Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Mire lo que dice en versículo 5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Quiénes son estos pobres? ¿De qué pobre habla Santiago? No habla de pobre en espíritu. No tiene ninguna relación a Mateo 5, donde dice, bienaventurados son los pobres de espíritu. Aquí está hablando de los pobres de condición económica, de pobre estatus en la sociedad. Los pobres dominan los elegidos de Dios. Los pobres que no tienen todo lo que poseen los ricos. Son los que son pobres en este mundo, delante de los ojos del mundo, los que el mundo considera de menor nivel, los que perpetuamente tengan necesidad. Ese es un principio general. Eso no quiere decir que Dios no escoge a personas ricas, porque definitivamente algunos ricos son elegidos por Dios. Mire el caso de Abraham, que era un hombre extremadamente rico. Job era el hombre más importante y rico de todos los hombres del Oriente. José de Arimatea era un hombre rico. Tenía una tumba que puso a la disposición de los discípulos para el cuerpo de Cristo. Leví, lo que llamamos Mateo, era cobrador de impuestos, no era hombre pobre. La mayoría de la gente redimida, no obstante, ha venido de orígenes muy necesitados. Eran pobres. Dios ha escogido a los que son pobres delante de los ojos del mundo. Son los que están desesperados. Son los que le claman por recursos. Son los que necesitan ayuda. Escuchen cómo es el corazón de Dios hacia ellos. Primero, Salmo 41, versículos 1 a 3. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá sobre el lecho de dolor. Mollirás toda su cama en su enfermedad. Mire cómo Dios provee para los pobres. Salmo 68, 10. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, escucha, has provisto al pobre. Salmo 72, versículo 4. Juzgará a los afligidos de pueblo, salvará a los hijos de menesteroso y aplastará al opresor. Dios es el defensor del pobre. Dios es quien lo llena su necesidad y persigue a sus enemigos. En su desesperación, los pobres claman a una fuente mayor que ellos.
y más allá de ellos. Aún vemos en el Antiguo Testamento la provisión de Dios y cuidado de Dios para los pobres. En el sistema sacrificial, Dios dijo que podría traer una tórtola o una paloma si no pudiera costear un cordero. Cada 7º año era el año sabático de la tierra. La gente pobre tenía todas sus deudas perdonadas en el 7º año. En el año de jubileo, los esclavos fueron liberados. Y los agricultores, al cosechar los cultivos, tuvieron que dejar las esquinas no cosechadas. Eso era para los pobres. Era prohibido cobrar intereses al hombre pobre. Si un hombre pobre cayera en deuda, un hermano podría venir y liberarle de la deuda. Si usted dice que anda con Dios, entonces dice Santiago, el que escogió a los pobres, eso se revelará a través de sus actitudes. Compartirá la preocupación de Dios por el pueblo pobre, por la gente necesitada. Porque eso es el corazón de Dios. Esa es la actitud de Dios. En Lucas 19:8, todos sabemos la historia de Zaqueo, el que subió al árbol para ver a Jesús y tuvo un encuentro con Jesús. Y miren lo que dice en versículo 8 del capítulo 19 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy al pobre, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo en el siguiente versículo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo sabe que fue salvación verdadera? Porque se ve en él el corazón de Dios, la actitud de Dios. Se ve la nueva persona en él. Al contrario, otra situación. Vemos que en Betania se acuerda que Jesús fue ungido con nardo costoso. Y el perfume llenó la casa. Judas se enojó. Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Probablemente era costumbre de los discípulos dar a los pobres. Pero a Judas no le preocupaba nada de los pobres. Era ladrón, tenía la bolsa en su posesión, solo se preocupaba por sí mismo. Judas daba evidencia que jamás había convertido, porque no se le preocupaba nada a los pobres. Aquel amor que da, que se extiende a los en necesidad, es aquello que marca la vida de un creyente verdadero. Por eso Santiago lo utiliza como examen de la fe verdadera. ¿Para qué escogió Dios a los pobres? Versículo 5, sigamos. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Tal vez nunca tendrían las riquezas del mundo, pero serán ricos en fe. Su fe en Cristo les ha traído riquezas eternas, riquezas verdaderas. Todo lo que jamás podría esperar el hombre o mujer, o podría pedir o imaginar, nos da todas las cosas en abundancia en Cristo. Sus riquezas sobreabundan a nosotros, no en el sentido terrenal, sino en el sentido eterno. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El Señor es rico con los que vienen en fe. Romanos 11:33 dice, oh la profundidad de la riqueza, de sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire qué tan ricos somos. Somos gloriosamente ricos en Cristo. Y Pablo observa en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, hablando de sí mismo, mas enriqueciendo a muchos,
Pablo dice, he tenido el privilegio de hacer ricos a muchos, porque les pude presentar el Evangelio y ellos heredan las riquezas eternas, no en sentido de dinero, sino en el sentido espiritual. Todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, porque sus riquezas han abundado en nosotros. Somos tan ricos que podemos dar libremente. En el mismo capítulo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los que eran pobres en la esfera física se hicieron ricos en la dimensión espiritual. Dios escogió a los pobres para que sean ricos en fe, pero también Dios eligió a los pobres para que sean herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Versículo 5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué es ese reino? El reino habla de la esfera de la salvación, con todo lo que eso conlleva y lo que ella implica. Las dos frases, rico en fe y herederos del reino, se refieren a la misma cosa. Nos hemos vuelto ricos. ¿Cuán ricos? Poseemos el reino. Todo lo que Dios ha prometido a los que le aman se hace nuestro. El reino es intrínsecamente unido a la salvación. Llamarle a alguien al reino, a entrar al reino, es llamarle a entrar en la salvación. Veamos una ilustración de esto en los términos que usa Jesús en Mateo 19. Empecemos en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Era un joven rico que vino y dice a Cristo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la ¿qué? Vida eterna? Entonces ahora estamos por hablar de la vida eterna. Pero Jesús en versículo 23 decía, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Fíjese bien, el reino de los cielos. El reino de los cielos se hace equivalente a la vida eterna. Y el siguiente versículo, otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hemos tenido vida eterna, reino de los cielos y el reino de Dios. Entonces tenemos esos términos intrínsecamente ligados. Llama a una persona a la salvación y la plenitud de lo que la salvación implica. Entonces cuando dice que sean herederos del reino, quiere decir que heredarán todo lo que la salvación puede proporcionar. Toda la recompensa eterna, toda la bendición en el tiempo les serán dado. La plenitud de salvación, la riqueza de bendición eterna de Dios les es prometido a los pobres que se hacen ricos en fe. Fíjese bien lo que dice ahí también en Santiago 2:5. Dice, a los que le aman, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Dos cosas entran en juego aquí, una es fe, el otro es amor. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo y lo ama, da evidencia de haber recibido por herencia las riquezas del reino eterno de Dios. Mire, en el cielo no hay ninguna acepción de personas y eso incluye a Dios. Todos viviremos en la casa del Padre. No habrá gente pobre ni barrios marginados. Todos recibiremos la misma vida eterna. Todos heredaremos totalmente el reino prometido en toda su gloriosa plenitud. Seremos todos como Cristo. Santiago entonces diría de esa forma, ¿cómo puede de manera alguna despreciar a los pobres cuando Dios los ha escogido
para que sean eternamente ricos. Entonces, la primera razón que no podemos mostrar la parcialidad es que Dios ha elegido a los pobres de este mundo. No podemos hacer diferencia entre ellos y otros. Pero la segunda razón es no podemos mostrar parcialidad, porque Dios nos ha llamado por su nombre. No podemos tomar partido con los ricos, ni darles preferencia. Versículos 6 a 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí viene la acusación aguda que los traspasa de una vez. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Le ha despreciado. Increíblemente, ustedes no se asemejan nada a Dios. Cuando se remonta contra el pobre y el despreciado, se remonta sobre la persona que Dios ha escogido. Y esto es totalmente incompatible con la voluntad de Dios. Dios ha escogido a los pobres, pero si actúa así, usted ha ultrajado a los mismos que fueron escogidos por Dios. Usted ha escogido del lado equivocado. Los pobres se desesperan, claman a Dios por sus necesidades. Pero los ricos tienden a tratar de resolver todos sus problemas con sus propios recursos. No claman a Dios, no buscan a Dios, no dependen de Él. Además, los ricos oprimen a los pobres. Dice, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? En general, los ricos han oprimido a los pobres. La palabra oprimir tiene sentido de tiranía, de obligar a los demás a hacer lo que ellos querían. Solo piensan en ellos mismos, ocupan todos los recursos para ellos mismos, aun cuando significa necesidad y sufrimiento de los pobres. No piensan en el bienestar de los que son de menor categoría a ellos. Además, utilizan las cortes para subjugar a los pobres. Os arrastran a los tribunales. No solo los arrastran a la corte civil, sino también a las cortes religiosas. Usan cualquier medio para establecer su superioridad sobre los que consideran de menor categoría. No solo desprecian su valor como humano, pero también desprecian sus creencias. Muestran hostilidad civil y hostilidad religiosa. Quisieran explotarles de alguna manera por medio de alguna injusticia, reforzando que ellos son superiores a los que consideran de menor categoría. Entonces el rico que entra en la congregación, en la ilustración de versículos 2 a 4, con el anillado y la ropa espléndida, es símbolo de los ricos que oprimen. Y el hombre pobre que entra es símbolo de los pobres que generalmente son oprimidos. ¿Y qué hizo la iglesia? Favorecieron al rico y no al hombre pobre. Le mostraron preferencia. Proverbios 21:13. El que cierre su oído a clamor de pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 28:27. El que da a pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas aflicciones. Proverbios 29:7. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. La otra acusación es que la blasfemia de los ricos. Dice versículo 7, no blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. A tomar el lado de los ricos, toma partido con los blasfemos. Ha dado vuelta a todo el cuadro de Dios. ¿Por qué se parcializan con los ricos? Dice Santiago. La parcialidad, la discriminación contra personas porque sean económicamente menor, educativamente menor en lo que poseen, es tan contrario
a la naturaleza de Dios, a punto de ser merecedor de juicio. Y peor, blasfeman el nombre digno por el cual es nombrado los pobres, el nombre digno de Jesús. Este es el nombre por el cual somos llamados. Y esa frase que fue invocado sobre vosotros habla de una relación personal. Esa relación les fue invocado sobre ellos. Dios los invocó sobre ellos. Ellos lo tomaron en nombre cristiano, los de Cristo, los que pertenecen a Cristo. Y la blasfemia está en considerar y llamar a los pobres algo menor de lo que realmente son. A implicar que no importan, que sean inferiores, los que son hijos de Dios, los que han tomado el nombre de Cristo, los cristianos. Proverbios 17:5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Entonces Santiago nos recuerda que pertenecemos a Jesucristo y no debemos practicar la parcialidad. Hasta ahora hemos visto en los primeros 7 versículos del capítulo 2, en ese importantísimo examen de la fe. Como ha dicho Santiago desde el principio, la fe verdadera se debe ver. La fe verdadera no hace acepción de personas. Hasta este punto hemos observado que no podemos mostrar parcialidad porque somos uno con Cristo. La gloria revelada de Dios mismo. Y Dios, este Dios no es parcial. 2. No podemos mostrar la parcialidad porque Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y en tercer lugar, mostrar la parcialidad no podemos porque Dios nos ha llamado por su nombre. Nos ha llamado a todos. Si tiene una actitud de parcialidad, se está alineando con el enemigo y no con el nombre digno de Jesucristo. ¿Es su fe verdadera? Si somos nacidos de nuevo, nuestra vida debe reflejar la semejanza de Cristo, la gloria de Dios. Si vamos a ser como Cristo, revelar su gloria a nuestro mundo y sentir como Él se siente y honrar al nombre que llevamos, entonces no podemos ser parciales. La semejanza de Dios se debe ver en nosotros por medio de la forma que tratamos a todos en la congregación, sin parcialidad. Todavía no termina este examen de la fe verdadera, de la acepción de personas. Faltan otros 4 versículos. Los veremos a estos 4 versículos en la próxima semana. Oremos. Señor, ayúdanos a reconocer su obra ecualizadora en la vida de cada persona, que a pie de la cruz todos somos iguales y que la parcialidad no tiene lugar en tu cuerpo, porque todos somos de igual valor para usted. Gracias, Señor, por esta verdad y protéjanos y guárdenos de mostrar parcialidad por medio de reconocer a factores externos sin ver lo interno, que es la salvación. En nombre de Jesús. Amén.